Java es el alma, el cuerpo, la mirada, la conciencia y la protagonista indiscutible de una historia de amistad, amor, sexo y violencia entre personas que han nacido para no entenderse, porque viven en Mali, un lugar del que hace mucho tiempo se han olvidado hasta los dioses. Juan López Astudillo, un viejo comunista español, decide exiliarse al país africano donde su hijo trabaja como cooperante en una ONG y al poco tiempo se ve obligado a colaborar con el Centro Nacional de Inteligencia en una peligrosa misión contra el terrorismo islámico. Esa circunstancia inesperada hace que se reactiven sus fobias contra todo lo que representan quienes le han metido en un compromiso que jamás habría aceptado a no ser por el chantaje al que le han sometido los espías españoles. Un grupo terrorista perteneciente a Al-Qaeda del Magreb Islámico ha planificado un atentado de trascendencia internacional contra una personalidad muy importante y los miembros del CNI en Mali, en colaboración con los servicios de inteligencia franceses, deben impedirlo. En esta historia de odio y venganza, Java es el contrapunto a unos seres que solo entienden la supervivencia destruyendo a sus enemigos. Tombuctú era la única palabra que asociaba a Mali, no porque hubiese estado allí abajo alguna vez a lo largo de su vida, sino por su afición a las películas de Berlanga que le llevaban a asociar aquella ciudad del continente africano a las tetas de Concha Velasco y al polvo apresurado que le echa Michel Piccoli en un cuarto pequeño sobre un camastro estrecho. Juan López Astudillo, que así se llamaba, aunque todos le conocían por su segundo apellido, era un fracasado que soñaba con poder robarle a la vida una oportunidad, aunque fuera incompleta y fugaz, para tener algo bueno que recordar, porque quien carece de memoria es como si no hubiese vivido. Sentía debilidad por los personajes de ficción, y en los momentos en los que no podía soportarse más a sí mismo, o estaba a punto de entrar en barrena, cerraba los ojos e imaginaba que se escapaba de su cuerpo para convertirse en un seductor que triunfaba en la vida y en el sexo, pero nunca en el amor, porque odiaba las exageraciones. París Tombuctú era su película preferida. La veía una y otra vez para imaginar que él era el protagonista de aquella historia absurda en la que Michel Piccoli huye en una bicicleta hacia un país de negros pobres y en el camino hacia el sur decide que ya no merece la pena suicidarse. Con su mujer había tenido este tipo de encuentros rápidos, a medio desvestir y sin palabras que intercambiar, que marcaron su triste historia sexual durante muchos años y al final, de tanto mentirse sin palabras, había explotado el trauma que arrastraba desde joven cuando la edad y la mala salud le enfrentaron al espejo de su vida. Juan no le encontraba sentido a su existencia y solo esperaba vislumbrar una salida en forma de escapada, porque últimamente se le estaban acumulando demasiadas desgracias. Su vida carecía de sentido, su gente ya no le importaba y solo le quedaba un resquicio de esperanza si huía de la mierda de país en el que le había tocado vivir. Poner tierra de por medio, borrar recuerdos ingratos, dejar de ver los rostros de quienes le habían hecho daño y alejarse de las personas a las que odiaba podía ser la solución. Porque si no daba ese primer paso, acabaría muriendo de 3 enfermedades incurables: la indignación, la tristeza y el asco. Esa mañana, Juan regresó a su casa en un taxi, porque se negó a que su exmujer fuese a buscarle al hospital, y al llegar a su apartamento de separado, observó las paredes desnudas, se tumbó en la cama mirando al techo y no encontró ni una pobre telaraña que le indicase que tenía compañía. La puntilla a sus males y desasosiegos se le había dado el resultado de las elecciones generales en España, porque una vez más los suyos habían fracasado en el intento de formar un gobierno de izquierdas en un país en el que la derecha obtenía más votos o conseguía mejores alianzas, y por eso seguían gobernando los corruptos. Este país, se decía, no tiene remedio, porque continúa siendo el de la revolución pendiente, el de la casta inamovible, el de los viejos que taponan el futuro y el de la corrupción compartida. Pero Juan ya no tenía edad ni ganas de seguir esperando a ver si los suyos gobernaban por fin y mandaban a la derecha al pozo de la historia.
Podemos, a pesar de las expectativas de cambio que había generado en un sector bastante heterogéneo de la sociedad, no había conseguido un resultado que les convirtiese en decisivos, y eso permitió que finalmente se pusieran de acuerdo los partidos de la casta para repartirse el poder. La derecha, sostenida aunque fuera a regañadientes por un socialismo desnaturalizado, prolongaba 4 años más su política de recortes, de insensibilidad social y de obediencia a los mercados. Juan lo tenía absolutamente asumido en ese discurso como cierto, y no había quien le convenciera de lo contrario, porque la generación de su padre era la que perdió la guerra. La suya había vivido la componenda de una transición política que dejó heridas sin cerrar, y la de los jóvenes que debía de ser la que hiciera la revolución chocaba contra el sistema. Durante años se empeñó en que su propio hijo tuviese la perspectiva de un pasado frustrado y frustrante, pero fracasó en su empeño, porque el chaval había elegido un camino distinto al que él le inculcó, y en esa tarea jamás le ayudó su mujer. Así que no tuvo más remedio que cargar sobre sus espaldas la responsabilidad moral de una venganza contra los herederos del franquismo.